Marco teórico. El efecto de la cantidad de partículas va a estar asociado al factor de variación, en este caso el tamaño de partículas, ya que este, como lo veremos a lo largo del video, evidenciará su influencia en la homogeneidad del mezclado. Pero nos preguntaremos, ¿para qué servirá este análisis? Pues esto es de vital relevancia en un mezclado a bajas dosis. Según el Manual de Tecnología Farmacéutica de Lozano, la operación del mezclado es la interposición de partículas de diferentes componentes con el fin de obtener una mezcla homogénea. Sin embargo, al encontrarse en proporciones diferentes no generaría una mezcla homogénea, y este problema es muy común en el proceso de compresión directa. Pero ¿cómo podemos medir la homogeneidad en nuestra mezcla? Según el libro de Auton y el libro de Lozano, nos ayudaremos de parámetros como la desviación estándar y el coeficiente de variación, el cual nos brindará cuán dispersa está nuestra mezcla. A su vez, nos apoyaremos de la escala de escrutinio a la hora del muestreo. Parte experimental. Objetivo. Objetivo general. Determinar el efecto de la cantidad de partículas en la homogeneidad de una mezcla binaria de componentes sólidos. Objetivos específicos. Primero, demostrar el efecto de la cantidad de partículas en la homogeneidad de mezclado. Segundo, comparar la evolución del coeficiente de variación de mezclas binarias con distinta cantidad de partículas. Materiales. Una batidora Finesa FZ 6810B de 1300 watts, bolillas de plástico de 6, 8, 10, 13 milímetros, balanza digital SF400 y recipiente de muestreo. La metodología que seguimos se encuentra en base al libro de diseño y manufactura de medicinas de Michael Auton, es decir, se llenarán dos tipos de partículas en un mezclador. En este caso, una batidora de tazón de marca Finesa y se mezclarán durante 5 minutos. Los dos tipos de partículas se representarán con bolillas lilas y blancas. Estas últimas conforman el componente a mezclar. Cada 30 segundos se tomarán 3 muestras de partículas en 3 puntos diferentes del lecho, uno derecho, uno central o medio y uno izquierdo. A partir de la cantidad de cada tipo de partículas en cada serie de muestras, se harán los cálculos correspondientes para hallar la desviación estándar y el coeficiente de variación, y de esta forma determinar la homogeneidad del mezclado en cada punto. De acuerdo con la escala de escrutinio, se deben extraer muestras de un peso equivalente al porcentaje del componente a mezclar respecto del peso total de la mezcla, es decir, 5% del peso total. Sin embargo, para fines prácticos se trabajará con 6% del peso total, es decir, 3 muestras con un 2% del peso total cada una. Repetiremos estos pasos en 4 ocasiones, dependiendo de la cantidad de partículas del componente a mezclar y cuyo peso en total es el mismo en todos los casos. En cada caso utilizaremos tamaños de 13, 10, 8 y 6 milímetros de diámetro para las bolillas blancas y bolillas lilas de 8 milímetros de diámetro para todos los casos. Y por último, se anotarán los coeficientes de variación obtenidos para cada caso. Experimento. Resultados. En el caso número 1, en la siguiente tabla se ha registrado los tiempos de mezclado, que van desde los 30 a 300 segundos, así como las muestras de derecha, centro e izquierda. Con respecto a los valores, por ejemplo 2 sobre 31, podemos mencionar que es la proporción entre las bolitas de color blanco versus el total de bolitas obtenidas. Posteriormente se calculó la desviación estándar y el coeficiente de variación. Con respecto a la gráfica, se puede apreciar que el coeficiente de variación presenta una amplia variabilidad entre los valores. Asimismo, al graficar la línea de tendencia, se puede apreciar una pendiente ascendente, lo que indica que el mezclado no tiende a ser homogéneo, pero que con el transcurrir del tiempo se logrará apreciar un punto donde se obtendrá la máxima mezcla posible. Respecto al caso número 2, se presenta la tabla con los valores obtenidos. En la gráfica se observa que la variabilidad entre los coeficientes de variación ha disminuido, al igual que la línea de tendencia, la cual decayó, y se presenta un poco más paralela. Con respecto al caso número 3, se aprecia de igual manera la tabla con los datos obtenidos. En la gráfica
se aprecia que los valores de coeficiente de variación han disminuido y que la línea de tendencia presenta una pendiente más descendente. En el caso número 4, se presenta la tabla con los valores obtenidos, al igual que en los casos anteriores. Y en la gráfica se puede apreciar que los valores de coeficiente de variación son incluso más bajos que en el caso anterior, y que la línea de tendencia es notablemente descendente, lo que indica que la mezcla es más homogénea que los casos anteriores. Discusión. Se presenta el estudio titulado Caracterización, cantidad y propiedades absorbentes de microplásticos extraídos de cosméticos, realizados por Napier y colaboradores, el cual identificó los microplásticos en exfoliantes faciales describiendo el tipo, color, tamaño, peso y abundancia del polímero. Se encontró que el diámetro de partícula, en lugar del peso promedio de cada producto, tenía el mayor efecto sobre la abundancia estimada de polietilenos. Se utilizaron distribuciones de frecuencia y tamaño por volumen para calcular los diámetros medios de las partículas en cada producto. Por nuestra parte, empleamos el peso de las bolitas para en base a ello hallar la cantidad de bolitas presentes en la mezcla. Para asegurar la validez de resultados, se realizó la media a 12 pesadas de 30 gramos de bolitas para poder determinar cuántas bolitas lilas de 8 milímetros conforman el 95% de la mezcla. Finalmente, el estudio muestra que el producto A contenía la mayor cantidad de partículas con 18.906 partículas por cada mililitro y justamente este producto presenta el menor diámetro promedio con 163,82 micrómetros. Cabe destacar que el estudio menciona que este producto fue el más homogéneo. En contraparte, el producto C era el que poseía menor cantidad de partículas, con 919 por cada mililitro. Además de ello, este producto era el que tenía el segundo mayor diámetro, con 317,91 micrómetros de diámetro en promedio. Respecto a los resultados, como se puede apreciar en la figura, se muestra la diferencia en el grado de homogeneidad en cada caso, siendo esta medida en base al porcentaje de coeficiente de variación, donde el mayor grado de homogeneidad se logra en el punto más bajo. Específicamente, el total de estas bolitas que conforman el 5% de la mezcla en cada caso fue: en el caso 1, 47 bolitas de 13 milímetros, en el caso 2, 188 bolitas de 10 milímetros, en el caso 3, 313 bolitas de 8 milímetros y en el caso 4, 773 bolitas de 6 milímetros. Este último caso evidencia que con las bolitas de menor diámetro se logró un mayor grado de homogeneidad, como se aprecia en la figura. Otro estudio publicado por Tanabe y sus colaboradores se enfocó en el efecto del tamaño de partículas de un componente en la eficiencia del mezclado en un mezclador de tipo BIN, para lo cual se evaluaron dos casos. El primero, en donde el tamaño de partículas del principio fue igual al del placebo, y el segundo caso, donde se utilizaron partículas más pequeñas, para lo cual se emplearon dos mezcladores. En ambos casos se utilizó el mismo peso para el principio activo, por lo que hubo mayor cantidad de partículas en el segundo caso. En este artículo, el principio activo representó el 14% del peso total, que fue de 10 kilogramos, así que se utilizaron 1,4 kilogramos en ambos casos. Para el segundo caso, las partículas del principio activo se pasaron por tamices de 250, 180, 106 y 75 micrómetros para establecer intervalos de tamaño. Después de eso, se encendieron los mezcladores durante 120 segundos y se evaluó la homogeneidad de las mezclas en base al tiempo y al número de partículas que se obtuvieron por muestra. Esto fue mediante el índice de homogeneidad. Se obtuvo que la mezcla de partículas de tamaño diferente se homogenizó en mayor tiempo que la de partículas del mismo tamaño. Esto debido a los diferentes tamaños de partícula que existían, por lo que su coeficiente de variación también hubiera disminuido como en nuestro caso. Conclusiones. Se demostró el efecto de la cantidad de partículas en la homogeneidad del mezclado. En las mezclas propuestas, el caso 4, al tener una mayor cantidad de partículas, alcanzó una mejor evolución de la homogeneidad. También que se comparó la evolución del coeficiente de variación de mezclas binarias con distinta cantidad de partículas, concluyendo que conforme aumentaba la cantidad de partículas en los casos desarrollados, el coeficiente de variación disminuye notablemente.